Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado "Es que yo soy así". No sé si alguna vez has dicho esa expresión, o tal vez internamente como yo sé que uno la piensa rápido. Es que yo soy así, me tienen que aceptar porque a mí no hay quien me cambie, nadie. Y entonces, a través de la vida tenemos muchas experiencias que gradualmente nos educan a autoevaluarnos y uno crecer sobre ese sentir. Pero también vemos en el presente que hay personas que no, es que yo soy así. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿qué es realmente una persona que dice esa expresión está diciendo? Y te comparto. Cuando una persona dice, es que yo soy así, lo que realmente quiere decir es que no va a hacer ningún tipo de esfuerzo por cambiar su comportamiento, porque no le importa las consecuencias de su conducta. Vemos que naturalmente, es como decir, la vida para todo ser humano es esta cadena de consecuencias. Es como decir, lo que sucede con nuestros deseos internos, ¿ves? Esas pasiones que influencian, ¿ves?, la voluntad, los pensamientos, y surgen una cadena de acciones que terminan en el destino, como decir, las consecuencias o el resultado de toda esa cadena natural que opera siempre dentro del ser humano. Y por eso lo importante de prestarle atención, de uno crecer en el entendimiento de cómo nosotros somos, porque mientras mejor nos entendamos a nosotros mismos, entendemos mejor a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las personas en sus diferentes estados y comportamientos de vida, reconociendo que tal vez algunos de ellos lo que está procesando a través de sus pensamientos es que yo soy así, y así actúan, así dicen, así hacen. Entonces te comparto un versículo de la Biblia que considero significativo porque nos enseña esta verdad, y se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 8. Y este versículo lo voy a usar como una pequeña historia, una pequeña realidad que tal vez cuando la escuche diga, eso me pasó a mí, por yo ser así. Y entonces, con el fin de que nos ayude a entender el contexto de toda esta enseñanza o video. Entonces el versículo en Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Recordemos que, poniendo este versículo en contexto, hace más de 2000 años, vemos en el contexto de Juan a Jesús el Cristo hablando. Y el fin es que lo interpretemos de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a una enseñanza espiritual. ¿Ves? Porque este versículo está compartiendo una verdad espiritual que siempre es presente. Y por eso es necesaria de entenderlo para que nos ayude a comprender esto de, es que yo soy así. Cuando miramos este versículo en su contexto, no interpretándolo como que cuando Él venga algo sucederá, ¿ves? Como las personas interpretan de que esto se está refiriendo al futuro escatológicamente, aquí cuando Él venga, cuando Jesucristo venga de las nubes. No,
sino espiritualmente hablando, cuando Él venga, se está refiriendo a cuando la conciencia en el presente causa, revela, da a conocer estas tres verdades. Y es la verdad de entonces lo que llama el pecado. Es como decir, cuando sucede algo en el momento de uno que te hace ver como que, yo cometí el error. Yo lo hice mal. ¡Wow! Y ahí uno reconoce en ese mismo instante lo correcto. ¿Ves? Reconozco que hice mal esto, pero ahí mismito, esto era lo correcto, lo que debía hacer. Y como resultado, ¿qué procede? El juicio. Y el juicio se refiere a las consecuencias. Entonces te doy este ejemplo para que nos ayude mejor a comprender este versículo y lo significativo que es. Y el ejemplo es, aquí tengo estas tres, como decir, palabras. La primera es cuidado. La segunda es 35 millas por hora. Y la tercera es ¡ouch! ¡Ouch! ¡Qué dolor! ¿Por qué? Entonces, te cuento, en este ejemplo, el cuidado. ¿A qué me refiero con el cuidado? Imagínate que estamos visitando a una persona que conocemos y cuando nos estamos despidiendo, vamos a salir de su casa, él nos dice, cuidado. Cuidado cuando salgan a la calle principal, porque usualmente siempre hay un policía que está cuidando la zona. Y la zona de velocidad es 35 millas por hora. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros salimos de la casa, vamos, comenzamos a hablar y a dialogar, entramos a la calle principal, seguimos dialogando, está el rótulo, el letrero que dice 35 millas por hora y como nosotros nos distraímos en nuestra conversación hablando de esto, de aquello y lo otro, ¿ves? Porque nosotros somos así, pues no nos dimos cuenta que excedimos el límite de velocidad y sí el policía estaba con su marcador y nos siguió, nos paró y nos dio un ticket de $250. Y ahí viene ese ¡ouch! ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? El dolor y sufrimiento que uno se causa a sí mismo por esa conducta de es que yo soy así. Y aquí te doy un ejemplo, pero este mismo ejemplo se puede aplicar a tantas diferentes áreas y situaciones como experiencias diarias que uno, consciente o inconscientemente, dice que yo soy así y no me importa las consecuencias de mi conducta. Pero después, cuando se está experimentando el dolor y sufrimiento, uno, ¡ouch! ¿Por qué a mí esto me pasa? ¡No! Y por eso necesitamos conocer cómo naturalmente la vida opera. Y no es que Dios está disgustado o no es que el mal, otros le echan la culpa al enemigo, al diablo, No, es esa conducta, es que yo soy así. Y por eso, lo necesario de cambiar, lo necesario de crecer, lo necesario de mejorar, lo necesario de
confrontar ese mismo ser, ¿ves? Mirar hacia adentro, para que entonces al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud, inevitablemente e inmediatamente todo cambiará. Entonces, recuerda la ley siempre presente de siembra y cosecha, causa y efecto. Tus acciones, nuestras acciones producirán los frutos en el sentido de resultados y consecuencias que vivimos y experimentamos. Así nos enseña las Escrituras. Un árbol se conoce por su fruto. Y simbólicamente el árbol representa al ser humano. De acuerdo a lo que tenemos, ¿ves? A cómo pensamos, es como vamos a actuar. Y por ley, cómo actuamos va a crear una cadena de consecuencias que vamos a recibir el fruto, ¿ves? Los resultados, las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, como la Biblia llama eso mucho a través de los evangelios, inclusive el mismo Jesús, mira cómo Él lo compartió a través de las historias que leemos en los evangelios. A esto fue lo que Jesús el Cristo se refirió con la imagen del infierno. El infierno, el lugar de sufrimiento y dolor eterno. Vemos el Gehenna, el crematorio, donde las llamas siempre están presentes. ¿Ves? ¿Y qué el Gehenna, como el crematorio, ilustra? ¿Qué el infierno representa? Fuego que siempre está quemando. El dolor eterno, es como decir, el lugar de tormento eterno. ¿Ves? Que todo esto representa las llamas, el fuego o el castigo y tormento eterno en el infierno. Y todo esto lo que describe es la realidad de esta ley siempre presente y las consecuencias que uno mismo, por esa actitud, tanto consciente o inconsciente de ella, es que yo soy así, a mí no hay quien me cambie, van a causar. Y a través de los evangelios, a través del Nuevo Testamento, lo ilustra como este dolor, este lugar de tormento, simbólicamente. Pero lo que sí describe es la realidad interna de sufrimiento y dolor, angustia, enojo, mal tiempo y malas experiencias que nosotros mismos nos causamos por esa actitud de que a mí no me importa, yo soy así, no me importa las consecuencias. Pero después, cuando estamos en ese dolor y sufrimiento que nuestra forma de pensar nos ha causado, entonces sí debemos reconocer y reconciliar y procurar cambiar. Porque si no, seguiremos prolongando y haciendo crecer ese estado de dolor y sufrimiento y angustia, que puede que promueva otras nuevas acciones que entonces vengan a ser peor. Por ley, nadie se escapa de esto. Y por eso, ¿cómo salimos y cambiamos todo? Es cambiando nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro entendimiento de la vida y responsabilizándonos diariamente. Estoy mirando aquí, hablando de la ley de siembra y cosecha, ¿ves? En su justo resultado, cuando
Y esto es cuando egocéntricas acciones acumulan su cadena de consecuencias causando dolor y sufrimiento. Eso es en referencia a lo que el infierno, ¿ves? Es esa ley de siembra y cosecha en su justo resultado cuando nuestras egocéntricas acciones acumulan su cadena de consecuencias causando dolor y sufrimiento. Es como decir, tarde o temprano vamos a recibir los resultados. Es como decir, se nos dio el consejo, vayan con cuidado, en esta zona hay un policía, pero esa misma experiencia se da en tantas diferentes localizaciones que si diariamente no asumimos la responsabilidad, vamos a salir de una experiencia de un ticket a otra experiencia de otros tickets. Y así es la vida, para hacer crecer a la persona que en su presente viva consciente, viva alerta, esté pendiente. Entonces, ¿ves? Esa mente desarrollada, esa actitud, entonces le brinda a uno todo lo contrario. Le brinda a uno una vida de paz, una vida bendecida, una vida de felicidad, una vida de seguridad, una vida de calma. ¿Por qué? Porque la persona, ves, que se le dio el consejo, hey, ten cuidado, en esta zona usualmente hay un policía, 35 millas por hora, y es la persona que cuando está atenta y guía y mira y ve el letrero y sí va a 35 millas y mira, ve el policía y el policía no está pendiente a esas personas que se rigen, ¿ves? A esas personas que están conscientes en su presente. No, el policía está buscando a aquellos que quiebran constantemente la ley. Entonces está en cada uno de nosotros el empoderamiento para que diariamente vivamos esa vida en plenitud. Al cambiar esa actitud, es que yo soy así. Dejemos de ser así, porque ya hemos experimentado dolor y sufrimiento que nos hemos causado nosotros a nosotros mismos. Y ahora no queremos una mejor vida en lo que nos resta de vida. Y al cambiar esto, entonces cambiará todo. Y termino con esto. Cambia tu forma de ser. Con este versículo súper significativo. Y se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 13. Y dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Estrecha, la chiquita. La carrera al infierno, ¿ves? La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. ¿Y qué nos enseña ese versículo? ¿Ves? Es que cambiar, ¿ves? Cambiar representando a entrar por esa puerta angosta, estrecha. ¿Por qué? Porque es difícil. Es fácil. Es que yo soy así y a mí no me importa. Y es fácil tener esa actitud y por eso, como nos dice, esa actitud es amplia y las multitudes y la mayoría de la gente por ahí es que caminan. Ese es su camino, estilo de vida. Ese es su conciencia y por eso su vida, sus resultados, ouch. Y el consejo espiritual siempre presente para empoderar a uno es: entra por esta puerta angosta.
esta es la puerta que te llevará a la vida, al reino, a la felicidad, a la bendición, siempre. Y se requiere, ¿ves? Esa atención. Se requiere estar consciente en cada acción de que estoy entrando por esta puerta y en la próxima acción, esta es la puerta y en la próxima acción estoy caminando por esta puerta angosta porque estoy condicionando y conformando mi presente y mi vida a la realidad siempre presente, que en este caso, por ser espiritual, llamamos Dios. Y admiro y reconozco esta presencia. Y por eso, como nos dice, se entra al reino de Dios a través de esta puerta, a través de ese cambio, de dejar atrás esa actitud. Es que yo era así y ahora soy la persona que entró por la puerta angosta a la vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.